hacer después de eso que los niños se van con las maestras. I guess after we open in prayer, the children will go with the miscellaneous. Señor Dios Todopoderoso, le damos gracias, Santísimo Padre, primeramente por permitirnos a mi esposa y a mí llegar con bien a este santo lugar y estar nuevamente con los hermanos aquí presentes. Padre Santísimo, le pedimos que usted bendiga este servicio, Señor, esta prédica, que sea el mensaje que usted ha escogido, Señor, para este grupo en particular. Y le pedimos, Padre, que todo lo que se haga y se diga, Señor, sea para su honra y su gloria y para la edificación de los presentes. Agradecemos sinceramente, Señor, por esta iglesia que muestra su amor, Señor, para con el prójimo, que siempre ha sido de gran apoyo, Señor, para mí y para la congregación en Salinas. Y Señor, y pido que usted siga poniendo barrera de protección, Señor, sobre esta iglesia, sobre su pastor y sobre cada uno de los miembros. Y le pedimos esto en el santo nombre de Jesús. Amén. Amen. Señor, los niños se pueden ir con las maestras. Oh, ya voy a comenzar a hablar inglés. Es verdaderamente una bendición volver nuevamente a estar aquí con ustedes. Créanme que extrañaba mucho el estar aquí y traerles el mensaje y compartir con ustedes. Es verdaderamente una bendición y un privilegio. Y más que nada, lo que me llena el corazón de gozo es el saber de que esta iglesia verdaderamente tiene ese amor tan grande y tan profundo por la obra del Señor y quiere expandir sus horizontes. Hay muchos que se quedan a la mitad de la batalla y cuando comienzan una obra, principalmente en un idioma diferente, se cansan y en poco tiempo ahí queda todo. Pero yo veo que este no es el caso con esta iglesia y bendigo a Dios por ese amor y ese tesón que les ha puesto en el corazón. Y para mí, ya lo he dicho muchas veces, es un privilegio el poder estar aquí con ustedes. Les amo en el Señor y les traigo saludos de la iglesia en Salinas para todos ustedes. Yo sé que a ellos les gustaría estar acá, pero a veces por cuestión de la distancia, a veces es un poquito difícil, pero estoy con la idea de que un día de estos me acompañen todos para podernos gozar. Ellos tienen ese deseo de convivir con ustedes. Esta noche, ¿sí? Tengo un mensaje basado en el Salmo 30 y el versículo 5. Les voy a pedir si se ponen de pie para leer Salmo capítulo 30, versículo 5. Y dice la palabra del Señor: porque en un momento durará su furor, mas en su voluntad está la vida. Por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Vamos a orar. Santísimo Padre eterno, le damos gracias, mi Señor, nuevamente por la bendición de estar aquí reunidos en su santo nombre, sabiendo que donde hay uno y más, usted está presente y verdaderamente siempre se ha sentido su presencia. Pedimos, Padre, que este mensaje sea de aliento, Señor, y de edificación, que traiga bendición, que ese propósito, Padre, sabemos que su palabra nunca retornará vacía y cumplirá su propósito, y eso es lo que yo le pido, Señor, en esta noche, en el santo nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. ¿Quién que viva no ha pasado alguna noche difícil? Yo pienso que todos hemos tenido una noche difícil, a veces cuando alguno de nuestros niños está enfermo y se la pasan la noche llorando, cuando tiene infección en el oído, dolor de muela. Es algo horroroso. Parece que la noche nunca va a cesar de existir. Se prolongan las noches cuando uno está pasándola mal. Entonces, ¿quién hemos pasado una noche así? Creo que todos. Sí, creo que todos. En algún momento u otro hemos pasado una noche larga, dolorosa, en aflicción, en incertidumbre. Es más, simplemente el estar esperando a algún ser amado que no llega a casa y parece que el tiempo se detiene y estamos constantemente viendo el reloj y mirando hacia la ventana y quizás llamándoles a qué horas van a llegar, a qué horas van a llegar. Eso les digo porque eso sucede en mi casa con frecuencia con mis hijos. Mi esposa no se duerme hasta que nuestros hijos no están en casa, y pienso que la mayoría de los padres hacen lo mismo. Pero estando leyendo este versículo,
dice que por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Estaba yo meditando con respecto a la última parte de ese versículo, cuando dice por la noche durará el lloro. Y estaba yo tratando de definir si se estaba refiriendo únicamente a la noche, el periodo de 24 días que viene siendo el día, de 24 horas, perdón, que viene siendo el día y la noche componen un día. Pero en sí se está refiriendo a una época o temporada o a una mala racha, como a veces decimos, de tiempo. Y dije, bueno, ¿cuándo va a pasar esa temporada del lloro y de la aflicción? Y me doy cuenta, basado en el ejemplo del salmista David, de que el lloro termina, la noche termina en el momento en que usted comienza a adorar a Dios. Cuando usted comienza a adorar a Dios, nos cambia la vida. Aun cuando sigamos con la enfermedad o la aflicción, nos cambia la vida. ¿Por qué? Porque entonces podremos gozarnos, como dice Pablo en Filipenses, cuando dice regocijaos en el Señor, y de nuevo os digo regocijaos. ¿Sí? Pero ¿cómo se puede no regocijar en la aflicción, en el dolor, cuando está la noche y está toda la pesadumbre, ¿sí? Toda la incertidumbre? Bueno, nos podemos gozar en el Señor sabiendo de que Él tiene control. Y más que nada en la palabra de Él, porque dice aquí en la última parte de este versículo, dice, por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Y eso me llena de esperanza. Y mi hermano, le pido al Señor que eso también le llene de esperanza a usted, de que aunque estamos pasando por un momento difícil, va a amanecer, el sol va a volver a salir y va a brillar en nuestra cara nuevamente. Y eso a mí me llena de gozo, me llena de alegría. La noche que uno estuvo, por ejemplo, en esa sala de hospital, ¿quién ha estado en la sala de emergencia por la noche? Las horas parecen estar eternamente, ¿sí? Parece que no se terminan. Dice, cuando está uno esperando noticias, ¿cuáles serán las noticias? ¿Qué pasó? ¿Por qué no llegan? Un vuelo que se retrasa y uno está esperando en el aeropuerto por ese ser amado y no llega y está uno con incertidumbre, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace uno? Está uno temiendo lo peor. Siempre temiendo lo peor, ¿sí? O quizás la noche en que usted pasó llorando, ¿sí? Herida porque le dañaron su corazón, porque tuvo una decepción, ¿sí? Parece que todas las lágrimas que usted tenía guardadas para el resto de su vida, las lloró esa noche precisamente, ¿sí? Pero ¿saben qué? La alegría del Señor llega cada mañana. Al final de esa oscura noche, de esa larga noche, ¿sí? Llega la alegría del Señor. Hay una alabanza en español que se llama La alegría del Señor, basada en este versículo. Y dice, estoy cambiando mi tristeza, estoy cambiando mis dolores por la alegría del Señor. ¿Sí? Y luego dice, fuera la tristeza, no va a durar toda la noche. La alegría del Señor llega al amanecer. Y eso es verdad. Y eso es lo que a nosotros como creyentes nos llena debería de llenarnos de emoción, de esperanza, de alegría, de gozo, ¿sí? Y más que nada de fortalecerlo para fortalecer a otros. Cuando alguien está pasando por una larga noche de aflicción, de incertidumbre, decirle, ¿sabe qué? Eso no dura para siempre. Mira lo que dice aquí este salmo. La alegría del Señor llega. ¿Y saben qué, mis hermanos? Llega cuando usted comienza a adorar al Señor. Cuando usted confía en sus promesas, cuando usted recuerda sus promesas. Pienso que nuestra aflicción y nuestra incertidumbre se alimenta cuando nosotros nos olvidamos de las promesas de Dios. Por eso es bien importante que nosotros dediquemos tiempo no solamente a la lectura de la palabra, sino al estudio y aún más importante, a la aplicación de la misma palabra. Cuando nosotros comenzamos a leer, a estudiar y a aplicar, nos cambia la vida. Nos cambia la vida, haciendo más pequeñas, más cortas esas noches de tinieblas, esas noches de agonía, de incertidumbre, de enfermedad, ¿sí? De preocupación. Se van disminuyendo. ¿Por qué? Porque aún en un tiempo como ese podemos gozarnos en el Señor, podemos alabarle, ¿sí? Recuerdo mucho la vida de Job. Job tuvo una vida tremenda, aflicción,
¿sí? La pérdida de sus posesiones, la pérdida de su familia, ¿sí? De todo lo que él tenía en un solo día. Y sin contar el aliento que su esposa le daba, ¿no? Maldice a tu Dios y muérete. Mas, sin embargo, él se pudo gozar en medio de la aflicción, porque la palabra de Dios dice que no pecó, que él no maldijo al Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Sí? Muchas veces cuando las cosas no salen como nosotros queremos, le preguntamos al Señor, Señor, ¿por qué? Si mira, yo voy a la iglesia cada domingo, yo sirvo ahí, yo les ayudo, yo no soy una mala persona. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En vez de preguntar, Señor, ¿para qué? ¿Qué me vas a mostrar? ¿Qué me vas a enseñar con esto que estoy pasando? ¿Sí? Regocijaos en el Señor, y de nuevo os digo regocijaos, es lo que nos dice Pablo. ¿Sí? Todos hemos tenido noches oscuras, pero no todas las noches son tan oscuras. ¿Sí? ¿Qué tiene la noche que pareciera traer o acrecentar pesares, dolores y quebrantos? Es la tiniebla, es la oscuridad, la incertidumbre. Si no nos gusta vivir en incertidumbre. Por eso, cada vez que hay un pesar o cuando tenemos una emergencia a medianoche, parece que la noche perdura más. Sí, no nos gusta. Nos gusta ver las cosas. Somos gente que no estamos acostumbrados a caminar por fe. Y eso es lo que el Señor nos invita, a caminar por fe, porque ese es el camino del cristiano, el andar del cristiano. ¿Sí? Es por fe, no por lo que vemos. ¿Sí? Como les digo, la noche en este caso, aquí en este versículo, no es la otra mitad del día. ¿Sí? Representa una época, una temporada que vivimos en la cual todo fue o es sombrío, oscuro, frío. Y esto pareciera, ¿sí?, que nunca va a acabar. Sientes una intensa agonía y percibes el peligro a cada instante. Y queremos que pronto llegue el día. ¿Sí? Yo, basado en experiencia propia, en los últimos años yo he presenciado o experimentado, mejor dicho, varios ataques de ansiedad, cosa que nunca me daban. Y lo interesante es de que siempre me da en la madrugada, alrededor de las 2 de la madrugada. Y cuando eso sucede, yo estoy en ansia de que salga el sol. ¿Sí? De que salga el sol. Y últimamente me he percatado de que lo que me apacienta es el mantener mi mente ocupada en esos momentos. Yo, pobre de mi esposa, la que batalla conmigo, porque en ese momento no quiero estar solo, la necesito, como siempre. ¿Sí? Pero hay esperanza, porque yo sé que el sol va a salir. Sé que encuentro esa cura, esa calma que me hace falta en la palabra del Señor. ¿Sí? Cuando nosotros comenzamos, como les digo, no solamente a leer la palabra del Señor, a estudiarla, sino a vivirla, nos cambia la vida por completo. Y aún en medio de la tormenta podemos percibir y sentir esa calma. La calma de saber de que estamos en la mano del Señor. Y nos dice que nadie puede arrebatarnos de ahí. Nadie. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Celestial es más fuerte que todo. ¿Sí? Nadie nos puede arrebatar de ahí. Dios, si no pudo escoger a nadie mejor para hablarnos de noches oscuras que David. David pasó por unas experiencias tremendas. Por eso es que lo vemos en la escritura de los salmos, en los salmos que él escribió. Cómo se expresaba ante el Señor, cómo aclamaba al Señor, cómo sentía esa agonía. ¿Sí? Dice que, como les digo, Dios no pudo escoger a nadie mejor para hablarnos de noches oscuras que David. Él sí sabía de noches oscuras, de persecución, de traición, de soledad, de dolor y peligro de muerte. ¿Sí? De huir de un rey que quería matarlo, ¿sí?, hasta de su propio hijo, que estaba también en contra de él. ¿Sí? Vemos que también pasó noches de soledad, ¿sí?, traiciones, dolor y peligros de muerte. ¿Sí? La muerte de un amigo que amaba tanto, ¿sí?, Jonathan, como también la muerte de su bebé. O sea que él conocía todo eso, pero también sabía que la noche no duraba para siempre, que el día comenzaba en el momento que él empezaba a adorar y a clamar al Señor. ¿Sí? Así es de que David es el mejor para hablarnos de este tema. David nos cuenta que la noche termina cuando comienza el día, y tu día comienza cuando tú decides alabar a Dios. Miren, déjenme decirles una cosa de la alabanza, mis hermanos.
No necesitamos estar en una iglesia, en un edificio, ¿sí?, para alabar al Señor. No necesitamos días determinados para alabar al Señor. Usted comienza a alabar al Señor en el momento en que está despierto. Y puede desarrollar ese bendito hábito, ¿sí?, y maravilloso hábito desde hoy mismo. Lo que yo hago es, en la noche cuando me volteo de un lugar a otro, cuando mi esposa me codea porque estoy roncando, me volteo y digo, alabado sea tu nombre, Señor. En cada momento que despierto en la noche, ¿sí?, yo bendigo al Señor, lo alabo, ¿sí?, bendito seas, Padre Santo, ¿sí? Y es un hábito maravilloso, porque en ese momento termina mi noche, aunque esté oscuro, porque siento la presencia del Señor. Y no es que el Señor se vaya, sabemos por la palabra de Dios que el Señor es omnipresente, Él está en todos los lugares al mismo tiempo. Él no tiene simplemente un horario, no nada más cuando venimos aquí a la iglesia. Yo tengo un grave problema cuando un hermano o una hermana me dice, oh, es que voy a ir allá donde está Dios, en la casa de Dios. Dios no tiene casa. Este es un santuario donde se le viene a alabar, a adorar, a aprender, ¿sí?, a ser obediente a su palabra. La palabra del Señor dice que los cielos de los cielos no pueden contener al Señor. O sea que nosotros no necesitamos un lugar específico para alabarlo, para adorarlo, ¿sí?, para recordar las maravillas que Él ha hecho, principalmente en nuestras vidas, ¿sí? Por eso, cuando leo los salmos y yo me pongo a pensar, ¿qué estaría pensando David? ¿O qué estaría pasando David para escribir esto que escribió? ¿Sí? Que me puedo identificar con él. Hay momentos en que siente uno persecución, hay momentos en que siente una humillación, miedo, ¿sí?, dolor, preocupación, ¿sí? Esto me indica que David era un hombre tal, ¿sí?, igual que yo, igual que usted, mi hermano, ¿sí? Y mucha gente cuando les hablo del compromiso del Señor, de animarse a servir al Señor, de aceptarle, ¿sí?, de involucrarse, dice, no, pero es que yo no soy como Moisés, yo no soy como David, ¿sí? Pueden incluso decir, ¿saben qué? Yo no soy como el pastor. Yo no soy como usted. Yo sé, no era como yo, pero Dios sigue siendo el mismo. ¿Sí me entiende? No es la persona, es Él que obra en nosotros. Dios sigue siendo el mismo. El Dios de Abraham, de Isaac, de Moisés, de Job, de Pablo, de todos ellos. Es el mismo Dios, es nuestro Dios. Entonces, ¿cuál es su excusa ahora? ¿Cuál es su excusa? Digo, muchos piensan que nosotros los pastores nacimos siendo pastores. Pero no que no. ¿Sí? Pero Dios ya tenía un plan. Y ese plan también lo tiene para su vida. Así es de que déjese usar por el Señor. No se quede estancado en esa noche oscura y larga. Salga de allí. Ve hacia arriba. Deje que el sol le pegue en la cara. Y dele gracias a Dios. ¿Sí? Así es de que, nuevamente, David nos cuenta que la noche termina cuando comienza el día. Y tu día comienza cuando tú decides alabar a Dios. No tienes que sentarte a llorar hasta que todo, ¿sí?, acabe a su propio ritmo. Usted tiene la decisión, mi hermano, mi hermana. Usted decide cuándo termina la noche. Comience a adorar al Señor, comience a alabarle, comience a agradecerle, ¿sí? Señor, yo no sé el propósito que tú tienes, pero aquí estoy, heme aquí, Elías, envíame a mí, aquí estoy. Tenemos que tener disponibilidad para que el Señor nos use grandemente para la expansión de su reino. Él lo dijo bien claro en la comisión. El Señor Jesucristo nos dio una comisión. No, pero es que eso era para los apóstoles. Eso es para todo aquel, ¿sí?, todo aquel que cree en Él, que confía en Él, que le crea a Él. Dijo, ir y predicar el Evangelio, ¿sí?, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que los enseñaron. Aquí tenemos todas las enseñanzas del Señor Jesucristo. No necesitamos más, ¿sí?
¿sí? No necesitamos más. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que tener simplemente esa disposición. Si necesitamos conocer más al Señor. Mucha gente dice, no, yo amo a Dios, Dios es todo para mí. Y no lo conocen muy pequeño, muy poquito. ¿Cómo puede decir usted que ama a alguien sin conocerlo? Digo, yo puedo decir que a alguien me gusta sin conocerlo, sin hablar, porque tal vez tenga una linda cara, pero yo no puedo decir que le amo porque no le conozco. Para que se desarrolle el amor, tiene que haber comunicación, interacción, tiene que pasarse tiempo. ¿Sí? El promedio de tiempo que le dedica un cristiano al Señor es mínimo, comparado con las bendiciones que recibimos. ¿Sí? El simple hecho de saber de que Jesucristo nació de una virgen y que murió no es suficiente, mi hermano. Hay que conocerle a fondo, léase los evangelios, ¿sí? Y aprenda cómo es que él trataba con sus contemporáneos, ¿sí? Cómo trataba con la gente, cómo estaba lleno de esa compasión, ¿sí? Y no solamente aprendamos cómo lo hizo, sino hay que hacerlo de la misma manera. Por eso se nos llama cristianos, que somos como Cristo. Entonces, ¿cómo se va a parecer usted a Cristo si no le conoce? ¿Y cómo va a actuar con Él si no le conoce? ¿Sí me entiende? Imagínese qué triste sería que venga alguien y le diga, oye, te recomiendo que vayas a una iglesia cristiana, diciendo usted cristiano. ¿Me entiende? ¿Sí? La noche no dura para siempre. Las épocas, las temporadas, los tiempos de aflicción no son para siempre, ¿sí? Pero nuestra vida al lado del Señor sí es eterna cuando usted deposita su fe en Él. Cuando usted le alaba, cuando usted le adora, termina su aflicción, termina esa temporada oscura en su vida. Mire, la palabra de Dios nos dice que Él nos ha llamado de las tinieblas a la luz. Todos aquellos que hemos vivido sin tener una relación con Él, hemos sido sacados de allá de las tinieblas, allá estábamos. Nosotros éramos hijos de las tinieblas, pero Él nos sacó de las tinieblas para que anduviésemos, o para que andemos, mejor dicho, en la luz. Y esa luz es Cristo Jesús. Así de sencillo, ¿sí? Pero volviendo con David, ¿sí? David nos dice que la noche termina cuando comienza el día, ¿sí? Y si vemos en Job, capítulo 35, Job 35, y el versículo 10, nos dice, sí, y ninguno dice, ¿dónde está Dios mi hacedor, que da canciones en la noche? ¿Sí? Todos piensan que para cantarle, adorarle al Señor, nada más se necesita hacerlo durante el día, durante el tiempo que está uno en el servicio. Cuando usted no puede conciliar el sueño, cuando el sueño se le va, cuando se le está alargando la noche, mi hermano, cántele al Señor. ¿Sabe usted que cuando usted le canta al Señor, los demonios huyen? No les gusta. Si son alérgicos a la alabanza, si usted quiere alejar demonios de usted, cante, mi hermano. No importa que sea medianoche, que si su pareja se molesta y es otro problema, pero usted cántele al Señor. Cuando su bebito esté inquieto, arrúllelo cantándole una alabanza, ¿sí? Canto nuevo, independientemente de la hora, ¿sí? David nos vuelve a decir en el Salmo 43 y el versículo 8, Salmo 43 y el versículo 8, aquí me falló la dislexia porque no hay 8. Posiblemente va a ser el Salmo 48 y el versículo 3. Pero mientras lo encontramos, vamos al Salmo 139. Salmo 139 y el versículo 11. Salmo 139 y versículo 11.
Dice que si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Eso nos da la certeza, y la esperanza y la confianza de que el Señor está en todas partes, aún en lo más profundo de las tinieblas. ¿Sí? En el Salmo 77 y el versículo 2, dice: al Señor busqué en el día de mi angustia, mi mal corría de noche y no cesaba, mi alma rehusó el consuelo. ¿Sí? Siempre suele ser que cuando nos sucede algo parece ser de noche, parece que estamos rodeados de tinieblas. Pero ¿saben qué? El Señor, ¿sí?, tiene siempre un despertar. Y va a llegar el día, mis hermanos, en que la noche no va a existir jamás. No vamos a necesitar del sol porque la gloria del Señor Jesucristo va a ser suficiente. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ¿sí?, ni tampoco su calor, porque la gloria del Señor va a ser suficiente. La noche no perdura para siempre, termina cuando usted comienza a adorar al Señor. La adoración, hermanos, acelera el amanecer. Comience a practicar la adoración al Señor. Y la adoración no es solamente cantarle al Señor. La adoración incluye el servicio, la alabanza, ¿sí?, la compasión, el estudio. Todo eso está bajo el paraguas de la adoración. Entonces a veces confundimos lo que viene siendo la verdadera adoración. Y por eso es que nos quedamos cortos en adorar al Señor como Él merece. Nuevamente, dedicámosle tiempo a la palabra del Señor. Conozca a quién está adorando, a quién sirve. Enamórese. Cuando nosotros estamos cortejando a una dama o que las damas se interesan por un varón, ¿qué es lo que hacen? Se comunican, pasan tiempo juntos, se piensan, anhelan ese deseo de estar juntos unos con otros, ¿sí? Y parece que el tiempo no es suficiente porque queremos más y más y más. Desarrolle eso con el Señor. Créanme que le va a cambiar la vida. Porque ese romance con el Señor es un romance para siempre. ¿Sí? Y lo mejor de todo es de que nunca va a poder experimentar un corazón quebrado, porque Él jamás se lo va a quebrar. Él es fiel aun cuando nosotros no somos fieles. Él nos ama aun cuando nosotros le despreciamos. Él no nos abandona aun cuando nosotros abandonamos la asamblea. ¿Sí? Él nos levanta aun cuando después de todo nuestro padre y nuestra madre nos abandonan. Es lo que dice ahí en uno de los salmos: aun si mi padre y mi madre me dejaran, con todo lo que yo soy, el Señor me va a levantar. ¿Sí? El de Él es un amor para siempre, es un amor fiel. Como les digo, aun cuando nosotros no tengamos un amor similar hacia Él. Ese periodo de oscuridad termina, mi hermano. Termina. ¿Sí? Cuando usted comienza a adorar al Señor, cuando usted comienza a recordar sus promesas, cuando usted comienza a alabarle, cuando usted se sumerge en su palabra, esas preocupaciones se van desvaneciendo y comienza, ¿sí?, a aclarar cada día más su noche. Cuando usted comienza a recordar lo que Él hizo por el pueblo de Israel, lo que hizo por cada uno de los profetas, cómo los usó por los discípulos, por los apóstoles, ¿sí?, por los indeseables, por los leprosos, por las prostitutas, por todas esas personas, por todos los endemoniados. Él tuvo compasión, ¿sí? Cuando nosotros comenzamos a recordar todo esto, comienza a rayar el sol, comienza a amanecer en nuestra vida, porque nos damos cuenta de que no estamos solos, ¿sí? Esa es una maravilla. Esa es una maravilla. La adoración acelera el amanecer. Si David dice que la alegría llega con Cristo al amanecer, entonces puede acelerar el proceso. Hará que mi noche, o sea que esa época de dolor, acabe más rápido, si alegrándome con Dios. Si la alegría del Señor comienza cada mañana, yo me quiero alegrar con Él cada mañana.
Y no necesariamente está hablando de que amanezca, sino de ese periodo de aflicción por el que está pasando. Entre más pronto usted, si comience a adorar al Señor, ¿sí?, más pronto amanecerá su día. Mirará al sol brillar nuevamente. ¿Sí? Salmo 137 dice: me gozaré y me alegraré adorando a mi Señor. Y como consecuencia, si la tiniebla de la noche más oscura tiene que huir. Las tinieblas huyen ante la presencia del Señor. Quisiera que vayamos a Malaquías, capítulo 4. Malaquías, capítulo 4. Y el versículo 2. Dice: mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Qué palabras de aliento son esas, mis hermanos. Dice: mas vosotros los que teméis mi nombre, se nacerá el sol de justicia. Y si ponen atención, ahí la palabra sol está escrita con S mayúscula, lo cual se está refiriendo al Señor Jesucristo. ¿Sí? Sol de justicia. Y sus alas traerá ¿qué? Salvación. Cuando usted deposita su fe en el Señor Jesucristo, el resultado es la salvación. ¿Y qué es lo que le trae la salvación? Le trae una vida eterna a su lado. ¿Usted tiene idea de lo que es una vida eterna? La palabra eterna, eternidad. ¿Sí? Yo lo puedo entender, pero no lo concibo, porque no sé cómo vaya a ser una vida eterna al lado de mi Señor. Pero ¿saben qué? Estoy listo. Estoy listo. Cuando Él me quiera llevar a casa,